Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de graficación de funciones. La primera derivada me va a dar información con respecto a la monotonía. Si f' de x es mayor a 0 para todo x que pertenece a un intervalo, entonces f va a ser creciente en dicho intervalo. Si más bien f' de x es menor a 0 para todo x de un intervalo, entonces va a ser decreciente en este intervalo. Y si la derivada de f evaluada en x es igual a 0 para todos los valores del intervalo a, b, entonces ella es constante en dicho intervalo. Y el criterio de la primera derivada me dice lo siguiente: si c es un valor crítico para f de un intervalo abierto a, b y f es derivable excepto quizá en c, entonces si f' cambia de positiva a negativa en c, es decir, que pasa de ser creciente a decreciente, entonces f de c es un máximo relativo de la función f. Si más bien la derivada cambia de negativa a positiva en c, es decir, de ser decreciente a creciente, entonces f de c es un mínimo relativo de f. Y si f' no cambia de signo en c, entonces f de c no sería ni un máximo ni un mínimo relativo. Ahora la segunda derivada me da información con respecto a la concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada existe en el intervalo a, b, se va a cumplir que si la segunda derivada es positiva para todo x en el intervalo a, b, entonces f va a ser convexa en dicho intervalo. Si más bien f' de x es negativa para todos los valores del intervalo de a hasta b, entonces esta función va a ser cóncava en a, b. Si f' de x es igual a 0 para todos los x en a, b, entonces f es una función lineal en dicho intervalo, es decir, no posee concavidad. Puntos de inflexión. Si la concavidad de f cambia en un punto c, su imagen que es f de c, este es un punto de inflexión. Es decir, si f es continua y la segunda derivada cambia de concavidad, entonces tiene un punto de inflexión. Ahora, si ustedes observan, ven que acá, si yo tenía que la segunda derivada era mayor a 0, o sea que es convexa, se va a alcanzar un mínimo. Y si es más bien negativa, o sea que es cóncava, se alcanza un máximo. De ahí surge el criterio de la segunda derivada, el cual nos dice que si f es una función cuya segunda derivada existe en c que pertenece a un intervalo y c es un valor extremo de f, entonces se tiene que, si la segunda derivada evaluada en c es mayor a 0, entonces f tiene un mínimo relativo. Si la segunda derivada evaluada en c es menor a 0, f tiene entonces un máximo relativo. Y si la segunda derivada evaluada en c es 0, el criterio no va a decidir. En resumen, se tienen estos dos cuadros. El primero tiene que ver con los extremos y puntos de inflexión. Entonces, si f es continuo en x igual c y en c f' cambia de positiva a negativa, hay un máximo, y si más bien cambia de negativa a positiva, hay un mínimo. Con las mismas hipótesis, y si la segunda derivada cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva, entonces hay un punto de inflexión, o sea, con que haya cambio de concavidad. Y luego el segundo cuadro me resume lo que es monotonía y concavidad. Si la primera derivada era positiva, la función crece; si era negativa, decrece; y si es igual a 0, es constante. Y si la segunda derivada de la función es mayor a 0, entonces la función es convexa. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava. Y si la segunda derivada es 0, entonces la función es lineal. Ya teniendo claro esto, hagamos ejemplos. Estudie la monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión para la función h de x igual a x más 4 sobre x más 1. Vean que vamos a ocupar la primera y la segunda derivada, entonces es lo primero que vamos a calcular. La primera derivada sería 1 más, y aquí aplicamos regla del cociente, la derivada de 4 es 0 por x más 1, menos 4 por la derivada de x más 1, que es 1 sobre el denominador al cuadrado. Vamos a homogeneizar, entonces ven que acá este 1 lo puedo ver como 1 sobre 1 menos 4 sobre x más 1 a la 2. X más 1 al cuadrado sería mi mínimo común múltiplo y el numerador quedaría x más 1 al cuadrado menos 4. Acá podemos sacar diferencia de cuadrados
y obtener que la primera derivada simplificada es x menos 1 por x más 3 sobre x más 1 al cuadrado. Ahora calculamos la segunda derivada. En este caso lo voy a hacer con esta que es más fácil de derivar. Entonces la derivada de 1 que es 0 y esta de acá, regla del cociente otra vez. Entonces la derivada de 4 es 0 por x más 1 al cuadrado menos 4 por la derivada de x más 1 a la 2 que es 2 por x más 1 por la derivada de x más 1 que es 1, todo sobre x más 1 al cuadrado a la 2. Ven que esto es igual a menos 8x más 1 sobre x más 1 a la 4. Simplificando se obtiene que es 8 sobre x más 1 a la 3. Ahora bien, ya teniendo las dos derivadas, tomamos en cuenta el dominio de la función. Vean que tanto en la primera como en la segunda derivada y en la función original se tiene el mismo dominio, que es r menos el menos 1. A continuación, empezamos a calcular entonces monotonía y extremos. Recordemos que los extremos son valores en los cuales la primera derivada se hace 0 o se indefine. Entonces acá, esta primera derivada se hace 0 cuando su numerador se hace 0, es decir, cuando x menos 1 o x más 3 es igual a 0, lo cual sería en x igual 1 y en x igual a menos 3. Luego, cuando h' se indefine, recordemos que es en el numerador, eso sería viendo en qué valores se indefine el denominador. Sacando acá raíz, podemos ver que es en x igual menos 1. Luego, ya teniendo esto, vamos a montar un cuadro de variación. Vean que el cuadro de variación se realiza con los valores críticos, que son menos 3, menos 1 y 1. Los escribimos aquí en orden y completamos el cuadro de menos infinito a más infinito. Este menos 1 que ven acá está en azul con doble línea para recordar que no es parte del dominio. Ahora, colocamos todos los factores de la primer derivada. Ven que es x menos 1, x más 3 y x más 1 a la 2. Vamos a ir analizando el signo de cada uno de ellos en cada uno de los intervalos que tenemos acá. Entonces, x menos 1, si yo lo evalúo en cualquier valor de menos infinito a menos 3, me va a dar negativo. Luego de menos 3 a menos 1 negativo, de menos 1 a 1 negativo, y luego con un valor más grande que 1, esta expresión se me hace positiva. Recuerden que esto podían hacerlo tomando un valor de cada uno de los intervalos y sustituyendo. Luego tenemos que x más 3 es negativo de menos infinito a menos 3 y luego es positivo de menos 3 en adelante. X más 1 al cuadrado por estar elevado a una potencia par siempre es positivo. Y ahora sí, vean que ya analizamos el signo de cada uno de estos tres factores. Entonces, por leyes de signos, dado que esto es una función racional, la cual está ya factorizada, es decir, son puros productos, vamos a determinar el signo de la primera derivada en cada intervalo. Entonces, menos por más da más, menos por más da menos, menos por más da menos y más por más da más. Ahora recuerden que el signo de la primera derivada me da información con la monotonía. Por eso, si es positiva crece, si es negativa decrece y acá es positiva crece. Ahora, recuerden que cuando pasa de positiva a negativa, es decir, que crece y luego decrece, vamos a tener un máximo. Y si pasa de ser negativa a ser positiva, es decir, que la función original decrece y luego crece, entonces vamos a tener un mínimo. Y de este cuadro podemos analizar la monotonía. Ven que la función original, o sea h de x, es creciente de menos infinito a menos 3 unión de 1 más infinito. Y es decreciente de menos 3 a 1 excluyendo el menos 1, pues no es parte del dominio. Y tenemos que los extremos se alcanzan en x igual a menos 3 y x igual a 1. Acá un máximo y acá un mínimo relativo. Y ahora vamos a hacer el análisis con la segunda derivada, lo cual me va a dar puntos de inflexión y vamos a poder analizar la concavidad. Recuerden que los posibles puntos de inflexión se dan cuando la segunda derivada es igual a 0 o se indefine. Entonces tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0. Al pasar a multiplicar esto se obtiene que 8 es igual a 0. Claramente esto es algo falso, por lo tanto no nos está dando información.
o sea, no tenemos valores de x en los cuales la segunda derivada se haga 0. Luego, ¿dónde la segunda derivada se indefine? Sería cuando el denominador es igual a 0, que es en menos 1. Ahora realizamos el cuadro de variación. Vean que ponemos los dos factores que componen a mi segunda derivada, 8 y x más 1 a la 3. El dominio sigue siendo de menos infinito más infinito y el único valor que ponemos acá es el menos 1, que de nuevo va con doble línea, ya que no es parte del dominio. Vean que 8 es un número, entonces siempre va a ser positivo. Y luego x más 1 a la 3, si ustedes evalúan se dan cuenta que de menos infinito menos 1 es negativo y de menos 1 más infinito es positivo. Luego ya para calcular el signo de la segunda derivada, aplicamos ley de signos, más por menos es menos y más por más es más. Y teníamos que cuando la segunda derivada es negativa, la función original es cóncava y cuando la segunda derivada es positiva, la función original es convexa. De aquí se tienen entonces los intervalos y se obtiene que no hay punto de inflexión porque en donde se dio el cambio de concavidad era en x igual menos 1, pero él no es parte del dominio. Y así concluimos el análisis de este primer ejemplo. Segundo ejemplo. Determina extremos y monotonía de la función f de x igual a x al lado menos 4 si x es menor a 3 y 8 menos x si x es mayor o igual a 3. También se va a analizar concavidad y puntos de inflexión. Iniciamos calculando la primera derivada. Como es una función por partes, lo que hacemos es derivar cada parte del criterio. Entonces, la derivada de acá es 2x y la de 8 menos x es menos 1. Ahora bien, iniciamos entonces buscando los extremos, que sería cuando la primera derivada es 0. En este caso, vean que utilizamos la primera parte del criterio. ¿Por qué? Porque es cuando los x son menores a 3 y 0 es un número menor a 3. Entonces, ¿cuándo es que 2x se hace 0? Cuando x es 0. Ahora vamos a ver dónde se indefine. Si ustedes observan, esta parte es una función lineal y esta es una función constante. Por esta razón nunca se va a indefinir. Ahora, ya teniendo el candidato a ser nuestro valor extremo, vamos a ir a analizar la monotonía. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante por ser una función por partes y es qué pasa en x igual 3. Como ustedes pueden observar, en este valor es en donde se está dando el cambio de criterio. Por esta razón vamos a tener que involucrarlo en el análisis de la monotonía. El cuadro de variación lo vamos a realizar con 0 y con 3. Vean que viene de menos infinito hasta más infinito porque su dominio máximo es R y 0 y 3 son los posibles valores extremos. Entonces de nuevo colocamos el 2x y el menos 1, que en este caso son las dos partes de nuestra función. 2x se trabaja solo en el intervalo de menos infinito hasta 3, por eso aquí vienen dos líneas de que aquí no aplica. Y luego menos 1 aplica solo para el intervalo de 3 a más infinito, en estos dos no. Por esta razón vean que de menos 1 a 0 la primera derivada es negativa, de 0 a 3 es positiva y de 3 a más infinito es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la función original acá es decreciente, acá crece y aquí decrece. A continuación hacemos el análisis de concavidad y puntos de inflexión con la segunda derivada, la cual es igual a 2 para el intervalo de menos infinito a 3 y 0 para el intervalo de 3 a más infinito. Recuerden que si la segunda derivada es positiva, va a ser convexa en este intervalo y si la segunda derivada es 0, va a ser lineal. Y vean que no hay puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque en ningún momento hubo un cambio de concavidad. Y finalmente entonces acá damos toda la información. La función crece de 0 a 3. Decrece de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. El máximo relativo se va a dar en x igual a 3 porque vean que aquí fue de que pasamos de crecer a decrecer y el mínimo relativo en x igual a 0 pues pasamos de ser decreciente a creciente. Y acá se adjunta la gráfica para que vean que efectivamente se está cumpliendo todo esto y que en 3 fue donde hubo el cambio de criterio de una cuadrática a una lineal. Y en este tema les dejo dos ejercicios, los cuales son realizar todo el análisis que acabamos de hacer para estas dos funciones que tenemos acá, cuyas soluciones están dadas. Otros ejemplos. Determine el valor de a y de b
de forma tal que la función f de x igual a x a la 3 más ax a la 2 más b tenga un extremo relativo en el punto 2,3. Entonces lo más importante es recordar qué pasa si una función tiene un extremo relativo en un punto. Muy simple, que la primera derivada tiene que ser 0 o se indefine. En este caso, como es una función polinomial, la única opción es que sea 0. Así que calculamos la primera derivada. Vean que sería 3x a la 2 más 2ax. Ahora, como ya sabemos que es en 2, calculamos f' de 2, que sería igual a 3 por 2 a la 2 más 2a por 2, que es 12 más 4a. Y luego, vean que ya sabemos que esta imagen tiene que ser igual a 0. Por esta razón tenemos esta ecuación, de la cual despejando se obtiene que a es igual a menos 3. Ahora, el otro detalle importante es que el extremo relativo se alcanza en 2,3, o sea, ya tenemos la imagen de 2. Así que se sabe que f de 2 es igual a 3, o sea, 2 a la 3 más a por 2 a la 2 más b es igual a 3. De aquí se tiene que 8 más 4a más b es igual a 3. Ya se sabe que a es menos 3, entonces al sustituir obtenemos esta ecuación, la cual nos da que b es igual a 7. Y un segundo ejemplo, me piden determinar los extremos de la función s de w, la cual es igual a w a la 2 más 2 sobre w, con el criterio de la segunda derivada. Para recordar, el criterio de la segunda derivada nos dice que si la segunda derivada es mayor a 0 en un punto, acá se alcanza un mínimo, y si la segunda derivada en un punto es menor a 0, entonces se alcanza un máximo. Por esta razón vamos a ir a calcular la segunda derivada. Primero calculamos la primera, que sería 2w menos 2 sobre w a la 2, que haciendo la resta obtengo 2w a la 3 menos 2 sobre w a la 2. Y la segunda derivada sería igual a 2 más 4 sobre w a la 3. Ahora bien, recuerden que los extremos se determinan calculando dónde es que la primera derivada se hace 0 o se indefine. Entonces, la primera derivada se hace 0 cuando el numerador es igual a 0, o sea, 2w a la 3 menos 2 es igual a 0. Paso el 2 a sumar y este otro 2 a dividir y obtengo que w a la 3 es igual a 1. Sacando raíz cúbica se tiene que w es igual a 1. Y la otra posibilidad es cuando la primera derivada se indefine, que si ustedes observan w a la 2 está en el denominador, o sea, w igual a 0 es restricción. Ya teniendo esto, vamos a ir a aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de 1, cuando evalúo me da 6, vean que es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a alcanzar un mínimo relativo. Y la segunda derivada evaluada en 0 se indefine, puesto que también es restricción de la función. Entonces se obtiene que SW alcanza un mínimo relativo en W igual a 1. Y para finalizar, les dejo estos tres ejercicios.